Buenos días, venimos a presentarle en la materia de prevención de riesgos el uso y mantenimiento de la olla express, que es la que está aquí en la cajita. Por definición, olla express o olla de presión debe definirse como aquella que combina el calor y la presión generada por el vapor para lograr una cocción más rápida. Antes de utilizar el aparato, se debe uno familiarizar con absolutamente todos los componentes de la unidad, como lo son la tapadera, las dos válvulas de seguridad, la perilla de reguladora de presión, el conducto de salida de vapor, la válvula de cierre de seguridad. Este es el mango superior, el empaque, el canal de bloqueo de la tapa, que es este de aquí, el mango inferior, el recipiente de la olla y la asa auxiliar. La tapa y la olla con agua caliente antes de usarla para eliminar cualquier residuo tóxico y poder usarla correctamente. Asimismo, el empaque de seguridad también. Después del lavado de la olla, hay que secarla correctamente. Hay que asegurarse de aplicar correctamente o de poner correctamente lo que es el empaque de plástico en toda la extensión o la orilla de la tapa para que no ocurra. Se debe de aplicar una pequeña cantidad de aceite de cocina en los bordes dentados de la olla a presión. Esto es para facilitar la apertura y el cierre de la olla. De lo contrario, se puede sufrir un accidente. La olla a presión está lista para ser usada. Como instrucciones adicionales de uso, se debe de colocar el alimento dentro de la olla de presión. Después, se debe de colocar la tapadera de esta forma, viendo que las dos flechas de la tapa coincidan, el mango inferior con el mango superior, para que cierre de esta manera y se escucha el vacío que se produce. Después se debe retirar la perilla reguladora de presión. Se pone el alimento y la olla encima de la estufa, se enciende la temperatura que se desea y en cuanto empiece a salir vapor por esta perilla, se debe de colocar la tapadera para que por los canales expulse el vapor. Continúa la cocción con el tiempo deseado. Cuando se ha completado la cocción, se apaga el quemador y se deja que se elimine la presión por esta de aquí. Antes de abrir la olla de presión, se debe de asegurar que todo el vapor haya sido eliminado. Se tiene que girar un poco de esta forma y dejarla unos momentos. Después se retira la tapadera cuando ya no existe ninguna presión alguna. Precauciones básicas de seguridad para el uso de la olla express. Antes de utilizarla, debe leer cuidadosamente el instructivo para saber el uso y el manejo de la misma y limpieza. Se debe de evitar tocar las superficies calientes. Para esto se debe de utilizar los mangos o las asas correspondientes o guantes de seguridad. Es necesario que vigile constantemente la olla de presión al momento de utilizarla cerca de los niños. No se debe de colocar la olla de presión dentro de un horno caliente. Debe de tener gran cuidado cuando se traslade la olla de presión o líquidos calientes. No utilice la olla de presión para un uso distinto al previsto, que es el cocinar alimentos. Este aparato electrodoméstico cocina a presión. La utilización indebida del aparato puede ocasionar grandes quemaduras y lesiones. Antes de usar la unidad, compruebe que la misma esté perfectamente cerrada y lea el instructivo. No llene más de 2/3 partes de la capacidad de la olla cuando cocine alimentos que aumenten de volumen durante la cocción, como es
arroz, verduras deshidratadas. No llene más de la mitad de la capacidad de la olla. Si la olla se llena en exceso, se corre el riesgo de obstruir el conducto de salida de vapor y generar un exceso de presión. Antes de utilizar la unidad, compruebe siempre que los dispositivos de control de presión no estén obstruidos. No utilice la olla a presión para freír con aceite. No abra la olla de presión hasta. Gracias por su atención. Esperamos que esto sea de su utilidad y como recomendación, nunca deje de leer el instructivo de cualquier aparato electrodoméstico antes de su uso.